tanto económicamente, políticamente y socialmente, y qué papel pudiera él ver en o qué posibilidad le podría dar, por ejemplo, al cooperativismo. Gracias. Excelente, el cooperativismo, la economía alternativa. Muy bien, ¿alguien más desea participar? Que levante la mano, alguna pregunta. Si no, pasamos a la última ronda de preguntas y respuestas con el compañero César. Yo solo preguntarte una cosita más, César, porque no sé si tiene algún efecto mayor este problema de la inflación y de la crisis económica que se viene en países como El Salvador o Ecuador, por ejemplo, que tienen su moneda dolarizada, o si ellos más bien pueden soportar de otra forma la crisis. Solo eso nos pide el estómago ahorita, ¿verdad? Como decimos aquí, ¿verdad? El gusto para que nos aclares, ¿verdad, César, desde tu visión, cómo van a impactar todos estos problemas que han comentado los compañeros? Adelante. Gilberto, yo pedí la palabra. No, discúlpame, no lo vi. Adelante, Marcia, ¿verdad? Sí, buenas tardes, compañeras, compañeros. Buenas tardes, César, Gilberto. Mira, me gustaría, César, que ampliaras un poquito la cuestión del enemigo estratégico. Vos comentás siempre en tus ponencias, ¿verdad?, quién es el enemigo estratégico y te referís a Estados Unidos. En este sentido, a mí me preocupa que dentro de nuestro partido tenemos, ¿verdad?, compañeros y compañeras que confían de alguna manera que con Estados Unidos se puede avanzar en algo. Entonces me gustaría, por favor, que desde tu conocimiento nos amplíes lo que significa el enemigo estratégico y qué es lo que se puede hacer con él. Por otra parte, escuchaba al señor Facusé, ¿verdad? Y me gustó escucharlo porque me recuerda la importancia que tiene la identidad de clase, y creo que lo que dio fue una cátedra de lo que es tener identidad de clase. Mencionó que nos falta estudiar, completamente de acuerdo, y sobre todo eso, defender la clase, tener esa claridad y esa certeza que dijo él, esto es lo correcto. Entonces, el camino correcto para nosotras y nosotros, el socialismo, desde luego, y a estudiar y a defender eso. Un abrazo, César, un abrazo, Jorge, un abrazo, Gilberto, y bueno, seguimos. Como dicen los compañeros de Guatemala, hay que seguir en lucha porque se vive para luchar y se lucha para vivir. Gracias. Gracias, Marta, y un abrazo también a todos los compañeros y compañeras de la Escuela Los Herbados de San Pedro Sula, que siempre tienen esfuerzos permanentes de formación y educación popular, ¿verdad?, que siempre están a la par de las organizaciones sociales. Hoy sí, César, creo que ya no hay más preguntas, ¿verdad?, compañeros y compañeras, para que podamos escucharte con la respuesta. Adelante, César. Gracias por sus comentarios y también por sus preguntas. Muy interesante todo. Saludos, Marcia. Voy a comenzar por la que considero como más rápido. En el caso del FMLN, había una pregunta de si sus problemas internos le impiden ir a las elecciones. No, él se va a participar en las elecciones del año que viene, que son para la Asamblea Legislativa y para la alcaldía. Y luego en el 2014 ya se juntan de nuevo alcaldía legislativa con presidencial. Va a participar en las dos. De hecho, ya estaba en un proceso interno de elección de candidatos cuando llegó esta pandemia y todo se ha parado, todos los partidos estaban en eso. El Frente siempre ha sido un partido con corrientes internas. Eso no tiene nada de nuevo, pero eso no implica que no va a participar. Y es un partido grande, con peso en la vida nacional, es el segundo en diputados, y ojalá que pueda mantener o aumentar su cuota, ¿verdad? Eso va a depender de su política, del trabajo que haga, y de los niveles también de unidad. Bien, entonces eso no está impedido. En el caso de la pandemia como política, yo preferiría no hacer alguna conjetura al respecto. Hay una idea de que Estados Unidos generó este problema para afectar a China. Si así fuese, ha tenido más impacto en Estados Unidos que China, porque ya China prácticamente superó el problema. Los casos están aumentando en 10 y 15 por día. Ya prácticamente no para la cantidad que tenía, prácticamente no hay crecimiento. Y el gran lío está en Estados Unidos.
si China fue que se lo inventó para afectar a Estados Unidos, creo que son ideas con las que yo no me puedo comprometer, ¿verdad? Porque eso es demasiado especulativo. Ya se sabe que países como Estados Unidos son capaces de muchas cosas. Ellos se hicieron un autoatentado en 1898, destruyeron un barco frente a la costa cubana y se metieron en la guerra hispano-cubana. Y también parece que lo de Pearl Harbor para entrar en la Segunda Guerra Mundial, lo de la Torre Gemela, pero los elementos especulativos como este yo prefiero no tocar. Las posibilidades de que el pueblo de Estados Unidos despierte, bueno, está aumentando mucho el desempleo y lo peor va a venir después, porque ahorita la gente está en cuarentena, pero cuando ya se abra la economía y la gente no encuentre trabajo, ahí es donde va a venir el descontento ya expresado en las calles. Eso va a ser en todos los países. Sí debe haber descontento y debe generarse presión social. Yo tengo duda de que eso pueda generar una crisis de dominación política. Porque en Estados Unidos, por lo general, y en Europa, las crisis económicas a veces no llegan ni a crisis sociales. Yo estoy manejando estos términos, pero me parece que debo remarcar este asunto, que es lo que entendemos por crisis económica y social. La crisis económica es el derrumbe de los negocios, la caída de la ganancia de la burguesía, que se refleja en una caída de la inversión, de la producción, cierre de empresas y despido. Destruyen fuerza productiva. La primera destruida es la mano de obra, que es una fuerza productiva, la más importante, y la máquina paralizada, la materia prima, y los negocios cerrados. Bien, la crisis social no es pobreza, no es incremento de la mortalidad infantil, no es incremento de la mortalidad materna. Eso no es crisis social, esos son resultados de los problemas económicos y de la concentración del ingreso, y son inherentes al sistema. La crisis social es cuando se rompe el equilibrio de clase, cuando la población irrumpe en política contra el régimen. Por ejemplo, el Caracazo en Venezuela. Esa es una expresión de crisis social. O lo que se dio en Honduras después del golpe a Zelaya. ¿Qué hizo el pueblo? Se lanzó a las calles y tenían en jaque a Micheletti. Eso fue un periodo largo de movilización, de protesta. Una clásica crisis social, la de Honduras. En Argentina también, cuando el Corralito. Y la política es cuando el sistema de dominación se quiebra, cuando la clase dominante se le dificulta imponer su dominación. Y eso puede terminar en masacre, en golpe de Estado, cae un gobierno, llega otro, cae un gobierno, no se estabiliza y puede derivar en revolución, en que la población dirigida por una fuerza tome el poder, como fueron las revoluciones burguesas, la revolución francesa, o como fue la revolución rusa anticapitalista, la que se dio en el 17, o la cubana. Bien, en Estados Unidos esa crisis política no se da desde hace muchísimos años, y tampoco en Europa. Europa ha pasado por un montón de situaciones y los regímenes políticos se mantienen. Si esa no se da, es muy difícil que pueda haber un cambio revolucionario. Eso es fundamental. Pero además está el problema de la fuerza política que va a conducir el descontento popular. Por eso yo creo que no va a haber revolución en Estados Unidos. Puede haber un avance de la conciencia del pueblo y ojalá que se fortalezcan corrientes de izquierda y progresistas. Pero el gran problema de Estados Unidos no es esta crisis. El gran problema de Estados Unidos, el que le va a venir, es el desplazamiento, si es que ese desplazamiento ocurre. ¿Cómo se está configurando? Ahí se va a tener una situación gravísima, porque su economía se achica terriblemente. Pero incluso Inglaterra fue desplazada y no hubo revolución. Se convirtió en una economía de segunda. Pero ahí sigue siendo un país importante. Pero ya no es el país que hegemoniza a nivel político, económico, cultural, ideológico, a escala planetaria. Bien, la otra pregunta era sobre las posibles salidas que pueden haber. Yo creo que lo que decía Divina, ya ella daba muchos elementos, que es lo que en Estados Unidos suele hacer. En Estados Unidos hay una tendencia a salir de la crisis económica más rápida que en Europa, porque aplican una política keynesiana. El keynesianismo significa que el Estado intervenga en la economía, y el neoliberalismo es sacar al Estado. Lo estoy planteando en este caso desde el punto de vista económico, exclusivamente. Esa doctrina tiene un alcance que no es solo económico. Como decía Divina, también es una ideología, tiene otros componentes, pero en el terreno económico, Keynes lo que plantea es que el Estado invierta
Cuando cae la producción y aumenta el desempleo, Keynes dice que hay que hacer lo siguiente, que hay que aumentar el gasto público para que el Estado invierta y que genere empleo y la gente compre los productos de las empresas que tienen dificultad de venta, que se baje la tasa de interés para que la banca preste y los empresarios produzcan, y recomienda devaluaciones para que aumenten las exportaciones. Y eso es cuando hay desempleo. Y cuando hay inflación, Keynes recomienda lo contrario, contraer el gasto público, subir la tasa de interés para bajar el crédito y frenar el circulante, y revaluar la moneda para que las importaciones sean baratas. Eso primó durante la Segunda Guerra Mundial hasta 1970 y pico, que vino el neoliberalismo. Pero cuando el capitalismo tiene problemas, recurre a la doctrina keynesiana. En la crisis del 2008-2009, ¿qué hubo en Estados Unidos? Un Estado interventor. Salva a la banca con su dinero. Eso es contrario del neoliberalismo. ¿Para qué? Para, pasada la crisis, continuar con la lógica neoliberal de fortalecimiento de la empresa privada a costa del Estado. En Europa tienen más problemas para salir porque tienen restricciones en la política económica. Estados Unidos imprime papeleta y punto. Entonces ellos aplican generalmente esa política. Ese es el primer mecanismo. El Estado va a salir al rescate. Tiene dificultades. No es que no tenga dificultades, pero tienen esa posibilidad. El segundo es la propia lógica de la acumulación de capital. Las empresas que sobreviven invierten. La acumulación de capital es la reinversión de la ganancia empresarial. La ganancia empresarial tiene dos destinos: la reinversión o la entrega de dividendos a los empresarios. Bien, cuando reinvierten se llama acumulación de capital. ¿Qué es el capitalismo? El capitalismo, en términos económicos, es una sociedad donde un grupo de gente tiene medios de producción y contrata mano de obra. Bien, esa mano de obra produce, lo que produce no es de ella, es del dueño de la empresa. El dueño de la empresa vende el producto o el servicio, pero digamos el producto, y con el dinero de la venta le paga los salarios y saca una ganancia. Y los dos pagan impuestos al gobierno. Bien, mantienen al Estado. Y la ganancia tiene dos destinos: la reinversión y el dinero que se dilapida. El rico puede comprar yate, puede viajar, etc. Pero la reinversión, que se llama acumulación, es ganancia y acumulación, ganancia y acumulación. ¿Sí? Por más crisis que tenga, cuando llega al tope, viene la reinversión y comienza a salir a flote. De nuevo el sistema, comienza a crecer el PIB. Obviamente, para llegar al PIB del 2019, se van a requerir años. Pero si este año cae, como que a usted le bajen su salario, usted gana $100 y se lo bajan a 80. Luego usted comienza a salir, le dan 85, 87, 90, ya está saliendo. Ya hay crecimiento. En términos del capitalismo significa crecimiento de la producción y de la ganancia. Producción, venta y ganancia. La propia lógica del sistema saca al sistema de la crisis. Ese es el punto. Si no hay revolución, si no toma el poder otra clase social. En eso tenemos 2 siglos y puede durar más tiempo. Y el papel de los organismos internacionales es el mismo. Estoy hablando del Banco Mundial y el Fondo Monetario. Prestan a los gobiernos para que paguen la deuda, para que alivien la situación que tienen, y luego les vienen los programas de ajuste a los estados para que paguen la deuda con esos organismos. Ese es el papel del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Ahí van a venir préstamos. Puede haber también alguna condonación, porque la crisis es tan grande que ya se están planteando, ya está en la ONU, perdonarle alguna deuda a algunos países. A lo mejor a Honduras le perdonan 200 millones, no sé. Eso a veces lo hacen para aliviar al Estado y darle estabilidad política al sistema, dominado por la derecha. Ellos miden, ellos se mueven. Pero ese es el papel de estos organismos, cuyos fondos provienen sobre todo de Estados Unidos y de Europa, y de Japón, y también de China. Bien, sobre el tema el comentario que hacía el señor Facusé, muy interesante. Yo concuerdo con él en el sentido de que el capitalismo puede seguir, y que eso puede ocurrir. El desplazamiento de Inglaterra por Estados Unidos no significó el fin del capitalismo. El capitalismo tiene 5 siglos y tiene 4 etapas. Surgió en Europa alrededor de los feudos, las ciudades que surgieron llamados burgos, y surgió alrededor del comercio, el comerciante que le compraba al artesano.
y lo convirtió en asalariado. La operación